Muy bien, pues sean bienvenidos a esta Gaceta Radial informativa del Club de Radio Scouting CQMX y Voces AC. Y bueno, pues vamos a comenzar con toda la información que les tenemos en esta ocasión. Será una gaceta un poco más breve, ya que más tarde tenemos una reunión entre ambos radioclubes y bueno, pues tenemos que estar temprano porque después tenemos acá en el Radio Club pues otras actividades también que hacer, que ya les platicaremos posteriormente en nuestras redes sociales, las cuales pueden consultar. Pueden encontrarnos en en Instagram, en YouTube, y también pueden encontrarnos en TikTok como Radio Scouting CQMX, y Facebook también y como Radio Scouting CQMX, y en sello como Radio Scouting MX. Esta gaceta se transmite en vivo vía sello precisamente, y también por la frecuencia 27.055 canal 8 de la banda ciudadana. Bien, pues vamos a comenzar. Y fíjense que hemos hablado ya mucho de las ondas cortas. También hablamos, si recuerdan, de diexismo en la onda media, en el segmento del conocido popularmente como FM comercial. Así que bueno, pues vamos a hablar en esta ocasión, ¿qué les parece?, sobre otro rango de frecuencias, muy bajas frecuencias, pero donde tenemos una gran actividad diexista también. Hay muchos diexistas que conozco, radioescuchas, me refiero, muy pocos radioaficionados. Bueno, de hecho ahí no hay un segmento que sea para radioaficionados operadores, no existe que yo recuerde por ese segmento que les voy a comentar ahorita, pero como radio escuchas, también que es un área de la radioafición, podemos escudriñar esas bandas, esas frecuencias y encontrar cosas muy interesantes del diexismo utilitario. Bien, me refiero a lo que conocemos como la VLF, es decir, muy bajas frecuencias, ¿sí? Aquí vamos a tomar en cuenta que la gama de frecuencias, ¿sí?, es de 10 a 30 kHz. La longitud de onda podemos decir que es de 30.000 a 10.000 metros. Las características, bueno, la propagación por onda de tierra, atenuación débil, características, digámosle, pues estables para poder practicar el diexismo en estos segmentos. El uso típico, bueno, pues enlaces de radio a gran distancia. En esta región del espectro radioeléctrico podremos escuchar las señales de más baja frecuencia que se emiten en el espectro de radio si posee un receptor con este rango de frecuencias. Debo decir que son raros, necesitan un equipo, podríamos decir, un poco más profesional, ¿sí? La mayoría de los radioaficionados que también transmitimos ya en otras bandas y frecuencias, tenemos este tipo de radios, pero también hay que mencionar que no todos los HF, no todos los multibanda, mejor dicho, no solo HF, sino todos los multibanda que tienen HF, VHF, pues no todos tienen esa frecuencia. Pero podemos tener receptores también. Últimamente tenemos algunos SDR, ¿sí?, como el que estoy señalando para quienes vean la repetición en YouTube de esta gaceta, que sí poseen ese tipo de frecuencias y podemos escuchar y podemos decodificar incluso transmisiones muy llamativas, muy, pues sí, muy llamativas para nosotros como aficionados, que repito, es como aficionados. Bien, ¿qué encontramos específicamente o algunas de las cosas que encontramos específicamente en este rango de frecuencias? Bien, tenemos el conocido como el sistema de navegación Omega. El Omega es un sistema de ayuda a la navegación de muy largo alcance, operando
en frecuencias de 10.2, 11.33 y 13.6 kHz. El sistema consiste en 8 estaciones designadas con las letras de la A hasta la H, que transmiten en fase absoluta pero con una base de tiempo compartida. Los receptores omega computan la posición del usuario utilizando la fase de las señales recibidas y determinando una precisa línea de posición, y aunque el receptor omega puede trabajar bien con los datos de unos pocos lugares de transmisión, cuanto mayor sea la cantidad de señales recibidas, más precisa será la ubicación. Muy bien. Uno puede darse cuenta cuando ha sintonizado omega, ya que sus señales suenan como a notas, parecidas a notas musicales. Es agradable el sonido que se emite para la gran mayoría de los que lo escuchamos, ¿no? Es similar a unas notas musicales, bueno, de una lenta melodía, repetidas una y otra vez, algunas más fuertes que otras. Con el advenimiento de los sistemas de navegación satelital GPS, bueno, el sistema Omega está siendo dejado a un lado. Sin embargo, todavía podemos encontrar en algunas de esas frecuencias, algunas transmisiones. En lo personal, aquí en la zona norte de la Ciudad de México, donde me ubico, sí las capto, pero ya muy bajas. Incluso yo creo que los repetidores que ellos tenían, más cercanos quizás a mi posición, pues ya dejaron de funcionar. Pero se sigue escuchando, se sigue captando todavía, y es interesante conocer, digámosle, lo que viene siendo un antecesor precisamente del GPS. Ahora, como dato extra diré que las antenas del sistema Omega, las que transmiten, ¿sí? Tienen una altura cercana a los 450 metros, una longitud de un cuarto de onda, y son cerca de 7.500 metros, por lo que la longitud física de la antena es solo una fracción de la longitud eléctrica de la misma. Esta corta longitud del sistema irradiante se traduce en una muy baja eficiencia que obliga al transmisor a inyectar 150 kilowatts, ¿sí? 150 kilowatts de potencia para irradiar desde la antena solamente 10 kilowatts, imagínense. Para más detalles, pueden checar buscando, por ejemplo, o googleando, como dicen ahora, ¿no? Lo que son las bandas marítimas. Hay muchas transmisiones también de este tipo. Y ya que hablo de frecuencias marítimas, también debo decirles que en BLF encontramos muchas estaciones navales, ¿sí? Tanto civiles como militares. Con esto les recuerdo que de acuerdo a la legislación de los diferentes países en los que nos encontramos, bueno, pues tenemos los equipos para poder captar este tipo de cosas, pero no podemos andarlas difundiendo, lo que transmiten así por así, ¿no? Nada más. Esto puede constituir incluso un delito grave en algunos países. Bien, eh, por ejemplo, aquí en Ciudad de México encontramos o llegamos a captar muchas de estas emisoras, sobre todo de Estados Unidos, porque está aquí al ladito, ¿sí? De nosotros. Alguien me decía como un dato curioso, ¿no? Alguien me decía, es que están aquí arribita de nosotros. Bueno, si ves realmente a la Tierra desde el espacio, pues no hay arriba, no hay abajo. Podría decirse que incluso tampoco hay lados, pero creo que en forma terrestre, hablando, podríamos decir de una forma más correcta que está aquí al lado, ¿no? Bueno, encontramos, les decía, muchas transmisiones ahí, pero en sistemas digitales, algunos ya viejos, pero con equipos más modernos, por ejemplo el RTTY, ¿sí? O radioteletipo. También tenemos transmisiones en CW, Continuous Wave, telegrafía, ¿sí?
¿Y qué vamos a escuchar ahí? Vamos a escuchar estaciones, ¿sí? Por ejemplo, fíjense qué interesante, ¿eh? Yo no he escuchado ese tipo de transmisiones aquí en México, bueno, en Ciudad de México, pero sí el tiempo que viví en el puerto de Tampico, en el norte del país, en el estado de Tamaulipas, para los que nos ven en YouTube en el extranjero, sí llegué a escuchar transmisiones de lo que les voy a comentar ahorita. Son transmisiones de submarinos. Así es, ahí vamos a poder escuchar comunicaciones de submarinos. Hoy en día, pues en un 99%, 99.9% diría yo, porque es lo que yo escuché, ¿sí? En sistemas digitales, ¿sí? Olvídense de escuchar fonía como antes continuamente, no, son señales digitales y que no todas podemos decodificar como simples civiles, como simples mortales, ¿no? Simples aficionados. Pero bueno, ya escuchando, buscando el rango de frecuencias que transmiten ahí en las páginas incluso oficiales de la Marina de Estados Unidos, se da uno cuenta de que sí, efectivamente son comunicaciones mar-tierra, sobre todo de este tipo de vehículos, ¿no? Submarinos. Y por otro lado tenemos las estaciones horarias y de frecuencia patrón, que ya hablamos también en gacetas anteriores, pero también las encontramos aquí precisamente para este tipo de algunas embarcaciones también sobre el mar y los submarinos que puedan tener acceso fácil en cuanto a comunicación por este rango de frecuencias que ellos utilizan, ¿sí? Y bueno, pues sabemos perfectamente que, como ya lo comentamos, repito, en una gaceta anterior, estas estaciones horarias o frecuencia patrón, pues van a permitir la calibración de equipos de navegación y también de investigación científica, porque también hay que decirlo, muchos de estos submarinos, pues no únicamente andan en cuestiones bélicas, ¿no? También muchos colaboran con organizaciones civiles para la realización de investigaciones científicas y las encontramos aquí también estas frecuencias patrón para que hagan la calibración correspondiente. Y bueno, pues la señal que más se escucha, al menos aquí en Ciudad de México, en este tipo en este rango de frecuencias, ¿sí? Es la WWVB, ¿sí? Que transmite desde Estados Unidos, ¿sí? Y que podemos escuchar muy fácilmente por ahí también. Y recuerden que esta emisora da tarjetas de confirmación QSL. Así que también podemos probar en este rango de frecuencias que no es onda corta para escuchar con una buena antena. Puede ser, es una antena de recepción la que vamos a utilizar, pero tenemos que trabajar en ella también para poder recibir la señal lo mejor posible, ¿no? ¿Sí? Y podemos probar y tener una tarjeta de confirmación. Su servidor tiene una tarjeta de esta emisora en este rango de frecuencias. La escucha no la realicé en Ciudad de México, la escuché también allá en el puerto de Tampico, pero pues es importante incluso para todos aquellos que no solo coleccionamos tarjetas QSL de los contactos o escuchas que hacemos, sino que también es para probar nuestra capacidad como radioescuchas, como radioaficionados radioescuchas, al tener un buen equipo, al hacer y fabricar una buena antena y sobre todo a tener un oído muy educado para poder captar este tipo de señales. Bien, ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco su atención. Para los miembros de Radio Scouting CQMX, para los miembros de Voces AC, un saludo, nos vemos en unas horas y no me queda más que desearles 73 y que tengan todos excelentes DX. Gracias, vecino. Buenos días. Gracias, muy buenos días, aquí estamos.